Yo creo que hay una confusión muchas veces, efectivamente, entre el hacer y el ser. De la pandemia para acá, nuestras agendas se nos han llenado todavía más. Claro, cuando parece que estamos haciendo muchas cosas, no solo habla de lo que soy, sino también habla de ese relato sistémico. Creo que los líderes tienen que crear un entorno donde se pueda florecer. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pasen y Sean, el videopodcast de posliderazgo en colaboración con CAT. En este episodio vamos a hablar de bienestar, vamos a hablar de reequilibrar y lo vamos a hacer con José María Palomares y con Bárbara Tobar. Pasen y Sean. Bienvenidos a este episodio de Pasen y Sean, en el que vamos a hablar de reequilibrar, que suena un poco raro, pero ahora mismo os vamos a explicar todo porque además tenemos a dos superinvitados para poder hablarnos del tema. Os los voy a presentar enseguida. Voy a empezar por José María Palomares, que es asesor y mentor de empresas. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Un placer. Y también a Bárbara Tobar, que es psicóloga y también tiene su propia directora de su propia clínica, de Clínica Bárbara Tobar. Así que muchas gracias también por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer teneros juntos a los dos. Me apetece mucho hablar con vosotros y escucharos entre vosotros, que a mí ya sabéis que soy muy apasionada de la conversación. Y para ser fiel a los oyentes que nos están escuchando, y como hemos dicho, esto de reequilibrar, os quiero contar una sensación que tengo y de ahí lanzaros la primera pregunta. Me encuentro que en el liderazgo tenemos una relación muy fuerte con la productividad, con el hacer. De hecho, con estar todo el día haciendo, diría más. Y me preocupa un poco los ritmos que veo y sobre todo el relato de la productividad que tenemos asociada al liderazgo. Me encantaría preguntaros vuestra experiencia sobre vuestro concepto de productividad y cómo creéis que se vive desde el liderazgo o, en tu caso, desde tu disciplina, ¿no? Y desde la psicología que tanto nos enseña sobre estas cosas. Pues fíjate, yo bajo mi punto de vista, por un lado desde la consulta, ¿no? De lo que veo a diario en pacientes, ¿no? Yo creo que hay una confusión muchas veces, efectivamente, entre el hacer y el ser, ¿no? En el sentido de que para muchas personas constituyen su imagen de sí mismos a través del resultado de lo que hacen o de todo lo que hacen, ¿no? Y yo creo que ese es el primer gran error que muchas veces practicamos o experimentamos todos, ¿no? Si soy lo que hago, pues necesito hacer y cuanto más haga, pues más seré, ¿no? Parece que todo tiene una lógica, ¿no? Detrás de ese planteamiento. Claro, lo cierto es que muchas veces cuando uno produce y produce descontroladamente, sin dar espacio a cultivar el ser, hay una pérdida de propósito, hay una pérdida de rumbo, hay una pérdida de sentido incluso de las propias tareas o actividades que hacemos, ¿no? en el proceso. Por tanto, yo creo que es muy importante que entendamos que la acción tiene sentido siempre y cuando venga de los valores, de una intención consciente y sobre todo que esté equilibrado con espacios para el descanso, para la reflexión, para el cultivo del espíritu, de la creatividad, ¿no? Del amor, de otras muchas cosas que también constituyen al ser humano y que es mucho más que simplemente hacer y desde luego más que la productividad. Personalmente te diría, lo primero, fíjate, Antonella, es que esa sensación que tú vives y que observas en las organizaciones, yo creo que está absolutamente presente en la mayor parte de las organizaciones. Y conectando con lo que decía Bárbara, que además estoy completamente de acuerdo con sus reflexiones, diría que tiene un efecto multiplicador. Esa situación tiene un efecto multiplicador precisamente desde el liderazgo. ¿Por qué? Pues porque tiene ese efecto de modelización, ¿no? A fin de cuentas, si el líder, digamos, está planteando ese tipo de comportamiento, lo que va a acabar ocurriendo es que, bueno, pues los demás, quienes están alrededor, quienes forman parte de los equipos, van a hacer una interpretación similar. Por otra parte, también diría que soy optimista, ¿no? Creo que cada vez más hay personas y organizaciones que empiezan a pararse, a reflexionar. Prueba de ello es que estamos hablando aquí hoy de esto, ¿no? Gracias a tu invitación y a tu reflexión.
Creo que también hay un mayor interés en profundizar en el autoconocimiento, en la autogestión emocional desde el liderazgo. En la medida en que esto vaya avanzando, en la medida en que esto empiece a ser modelizado, ¿no?, dentro de las organizaciones, bueno, pues yo tengo la esperanza de que el panorama vaya cambiando. Quizás todavía somos pocas las personas que pensamos en ello. Somos todavía menos personas las que, además de pensar en ello, intentamos llevarlo al ejercicio diario, ¿no?, del liderazgo, y probablemente no hay muchas organizaciones donde esto pueda fluir de una manera natural. Hablamos muchas veces del liderazgo desde el propósito, Bárbara lo apuntaba de una manera muy clara, pero no siempre se dan los contextos ni se dan las culturas corporativas para que esto se produzca. Yo creo que justo, ¿no?, los dos planteamientos que estabais diciendo lo veo como qué podemos hacer individualmente, esa parte de soy lo que hago, ¿no?, y que es un trabajo como más individual y más introspectivo, con la parte cultural y orgánica y sistémica de los relatos que hay, en este caso enfocado a la productividad, que parece que incluso eres más profesional porque estás haciendo, ¿no? Claro, cuando parece que estamos haciendo muchas cosas, no solo habla de lo que soy, sino también habla de ese relato sistémico de profesionalidad por estar ocupados. Yo creo que hay mucho miedo, ¿no? O sea, yo creo que detrás de eso lo que hay es mucho miedo a parar, y que el parar representa un dejar de existir, ¿no? O dejar de estar, o que ya no te vean, o de volverte invisible, que se te pase un tren. O sea, yo creo que el miedo a parar es enorme, ¿no? Y yo no sé si alguna vez habéis tenido la experiencia, ¿no?, de parar y estar en silencio tiempo, ¿no? Yo he tenido la suerte de ir a retiros, intento anualmente siempre ir a algún retiro de silencio, y la primera vez para mí era como ir de aventura total, porque no sabía lo que iba a encontrar, si me iba a ir al segundo día o qué, pero descubrí que me aporta muchísimo, ¿no? Y que aporta un tiempo, ni siquiera es para reflexionar, porque al principio yo creo que cuando uno para está tan intoxicado que necesita como un tiempo de desintoxicación para poder luego construir un pensamiento de calidad y con más perspectiva, ¿no? Al principio estás tan cerca de todo ese ruido que ni siquiera es productivo ese pensamiento. Primero hay que, ¿no?, parar, ralentizar, conectar y luego ya reflexionar, ¿no? Y yo creo que es algo que es casi contrario al ritmo que tenemos hoy en día en las organizaciones y en el estilo de vida de cada individuo. O sea, tenemos como una fobia al silencio, al no hacer, en el que estamos, incluso aunque sea nuestro tiempo de descanso viendo la tele, pero estamos con un móvil en la mano. Cada vez es más difícil ver una película entera sin consultar el móvil, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una mente que es como un perro de caza, ¿no? O sea, está buscando constantemente estímulo, ¿no? y está entrenado para estar todo el tiempo activo, sin ya entrenar la capacidad del no hacer, del estar simplemente observante, ¿no? Qué interesante. Yo, fíjate, según te estaba escuchando, digo, el único espacio, el único momento en el que yo no echo mano del móvil es cuando estoy en el cine, pero solo en el cine, ¿no? Escuchaba hace muy poquito tiempo unas palabras de Xavier Marcet. Hablaba de lo importante que era vaciar las agendas, ¿no? Y esto me conectaba también con algo que quizás es contradictorio con lo que yo decía antes, ¿no? Esa mirada, digamos, un poco más optimista de que cada vez tenemos más gente, ¿no?, que está orientada a encontrar esos espacios de autorreflexión. No sé si vosotras lo habéis observado, pero de la pandemia para acá nuestras agendas se nos han llenado todavía más. Es decir, es una cosa curiosa, ¿no? De tal manera que, como además una buena parte de nuestro trabajo lo hacemos ya en formato teletrabajo, en el sentido de que estás conectado en remoto, ya ni siquiera los pequeños huecos que teníamos entre reuniones existen. Ni siquiera esos momentos que tenías de ir de un lado para otro, que a mí tantas veces me han dado tantas alegrías, ¿no? Que son momentos en los que, o porque vas conduciendo, porque vas en el avión, o porque vas directamente andando, ¿no?, te permite conectar contigo mismo. Esos espacios, de alguna manera, iba a decir, se nos han robado. Bueno, también no hemos sido capaces a lo mejor de defenderlos. Y el gran reto que tenemos es encontrar una dinámica en las organizaciones, una dinámica cultural que nos permita, bueno,
encontrarnos con esos espacios. Por eso creo que es tan importante que esta reflexión la hagamos, insisto, desde el liderazgo, no solo por lo que tiene que ver con nosotros mismos, lo que podemos hacer con nosotros mismos, sino con la capacidad de influencia que tenemos en las organizaciones, ¿no?, en las que estamos impactando y en las personas en las que estamos impactando. Entonces, yo creo que para eso es importante que el líder tenga este camino, ¿no?, hecho y que sea capaz de haber experimentado ese vaciar su agenda, ¿no?, y los beneficios que eso implica, que eso conlleva, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? No siempre ocurre, ¿no?, que un líder tenga esa experiencia personal previa. Sí que es cierto que yo cada vez me encuentro más personas. Creo que hay un tipo de ser humano, ¿no?, que está construyéndose ahora mismo, que es el defensor de su espacio. Cada vez hay más personas que son conscientes de que si no ponen límites o que si no deciden dónde sí, dónde no o cómo, pierden el control sobre su calidad de vida, sobre su energía, sobre su salud, ¿no? Y cada vez somos más los que somos conscientes de esto, pero bueno, somos más, ahí. pero somos muy pocos. Sí, somos es que, más. o sea, el reto es, o sea, si dejamos la responsabilidad solo en cada uno de nosotros, va a ser difícil que esto ocurra, porque las dinámicas, sobre todo en las grandes organizaciones, bueno, y también en las pequeñas empresas, las dinámicas son tan poderosas que nos pueden directamente arrollar. Por eso creo que no solo hay que tomar conciencia individualmente, y yo desde luego soy una persona que, bueno, pues primero porque ya tengo una trayectoria profesional pues dilatada, he llegado a esto por propio convencimiento y con un trabajo, digamos, muy personal, pero también desde una especie como de activismo, ¿no?, de tener claro que esto es lo que quiero. Pero también miro a mi alrededor y me doy cuenta de que esto no se le puede pedir a todo el mundo. Bueno, yo he llegado aquí porque he querido y así lo he planteado. Tenemos que encontrar la manera de que las organizaciones pues den estos espacios, que entiendan que ese titular de que la gente más feliz es luego más productivo, a pesar de que tenga, digamos, hay una cierta trampa, en realidad tiene mucho de verdad, ¿no? Me interesa mucho esto que traes, porque tengo una sensación que hay o ha habido una tendencia hacia el bienestar muy individualista, y tengo la duda o la inquietud o hay algo ahí que me chirría, en el que creo que hay una responsabilidad social y una responsabilidad más global, sobre todo en el ámbito de la organización, donde no se trata de que cada ser humano dentro de la organización cuide de su bienestar, sino que hay una responsabilidad global de esos relatos y esas costumbres y esas culturas que hemos creado que no ayudan a ese bienestar. Tengo como ese, no sé, ese ruido. Es que fíjate, creo que si hacemos de la conquista de nuestro bienestar un proceso casi como una batalla, es que lo veo contradictorio. Vamos, yo no sé cómo lo ves tú, Bárbara, pero veo contradictorio que tengas que batallar por encontrarte bien. ¿Cómo consigues esto? Y por otra parte, vuelvo a mi reflexión anterior. Claro que tenemos una responsabilidad. Yo soy el primero que, digamos, defiende que el liderazgo se ejerce desde el autoliderazgo. Esto también es otra frase, digamos, muy manida. Si no te lideras a ti mismo, no eres capaz de tomar conciencia de cuál es tu impacto, de cuáles son tus emociones, qué es lo que te mueve y qué huella es la que estás dejando, difícilmente vas a poder, lógicamente, bueno, pues hacer un ejercicio, tener un ejercicio de liderazgo que verdaderamente marque la diferencia. Pero no podemos dejar solo en manos de las personas individuales ese ejercicio. Porque es que hay contextos que son tan tremendamente opresivos en este ámbito que difícilmente van a permitir una expresión distinta de la que ya están teniendo. Claro, yo quizás tengo una formación, ¿no?, y una experiencia laboral que yo trabajo fundamentalmente con el individuo. Claro. ¿No? Entonces, yo desde mi punto de vista, ¿no?, como profesional, como psicóloga, lo que sí que veo es que creo que las organizaciones, en el fondo, está constituido por individuos, ¿no?, y por mentes, ¿no?, pensantes, ¿no? Y como tal, creo que hay que ponerle la responsabilidad, por un lado, en todos esos individuos que construyen esa cultura organizacional y que contribuyen a esa cultura organizacional, y evidentemente en ese espacio los líderes, ¿no? Y, por supuesto, también al individuo. Yo creo que no es contradictorio, yo creo que es cooperativo. Es importante que cada uno asuma la responsabilidad de tener un adecuado autocuidado o buscar comprometidamente su bienestar,
Porque a veces, por ejemplo, la dificultad para la productividad o para frenar la productividad desde un lugar más sano no siempre tiene que ver con el contexto organizacional. Es decir, a veces sí, a veces puedes estar en un contexto organizacional muy tirano o poco respetuoso con los biorritmos, ¿no?, de las personas que conforman esa empresa, esa organización. Pero a veces hay heridas que el individuo tiene de vida, ¿no?, de crianza, claro, de aprendizajes, de narrativas internas, y hay que aprender a desaprender. O sea, en terapia lo más difícil no es cuando un paciente viene a aprender, sino cuando viene a desaprender, porque el desaprender es mucho más lento y hay que ponerle mucha consciencia, ¿no? Y cuando tienes que desaprender algo es porque hay una estrategia defensiva en ese individuo que hace que no quiera, que hay una parte de él al menos que no quiera desaprender eso, ¿no? O sea, no quiero aprender a parar o a no hacer. Hay una parte de mí que no se atreve porque me da miedo dejar de ser alguien valioso, o me da miedo ser un fracasado, o no ser aceptado en un entorno familiar. O sea, quiero decir, el individuo es súper complejo, ¿no? Y entonces tiene, por un lado, una responsabilidad individual de tratar de crear un entorno interno fértil para poder florecer, ¿no? Y eso es responsabilidad individual. Hay una responsabilidad en los padres para crear entornos en el hogar donde los niños puedan florecer. Y hay hay una responsabilidad organizacional donde creo que los líderes tienen que crear un entorno donde se pueda florecer, ¿no? Pero yo creo que al final es una cuestión a veces es una cuestión de educación emocional, de inteligencia emocional. Hay muchos líderes que yo tengo la sensación de que tienen muy poca formación o conocimiento emocional. Me sorprende un montón. Sí, o sea, casi. Yo sé que a lo mejor a vosotros os sorprende menos. Dime quién tiene esa formación. Yo alucino. O sea, es decir, liderazgo. A mí me sorprende muchísimo porque son personas que a nivel currículum tú ves y alucinas y dices, ostras, qué crack, ¿no? Pero luego a nivel humano y a nivel valores, a nivel emocional, están en -30. Entonces, ¿quién está eligiendo que estas personas ocupen un lugar de responsabilidad por mucha teoría técnica que tenga respecto al puesto, si no sabe crear espacios que florezca a la gente? O sea, esta pregunta a mí me sorprende como persona que no ha habitado en un entorno organizacional, ¿no? O sea, me sorprende enormemente. Pero yo, fíjate que llevo toda mi vida habitando en un entorno organizacional, esa pregunta me la he hecho en muchas ocasiones. De hecho, alguna de las iniciativas que he puesto en marcha en los últimos tiempos venían a intentar, digamos, de alguna manera cubrir esa circunstancia. Si tú echas un vistazo a cuál es el perfil típico de un líder, entiéndase líder, en este caso vamos a ser como muy básicos, ¿no?, en el planteamiento de un manager, es decir, de alguien que tiene responsabilidad sobre otras personas. En un porcentaje altísimo, pero altísimo, yo diría que abrumador, ese manager no tiene formación en relación al liderazgo. Ya no entremos en otros detalles, es decir, directamente ha accedido a esa posición o a ese rol, pues o por dedicación o por conocimiento técnico o por las circunstancias o porque, bueno, pues ha despuntado en alguna de las pues distintas habilidades o competencias que se pueden esperar. Con suerte, ese manager a lo largo del tiempo va tomando conciencia de su impacto y empieza a formarse, a informarse, a construirse, a crecer. Totalmente. Yo hablo de mi caso personal, es decir, es que no tengo que hablar de nadie. Y lo mal que se debe de pasar. O sea, claro. Quiero decirte, yo me imagino, o sea, si me ponen en un puesto en el que a nivel técnico pues controlo, se me da bien, he cultivado algún éxito o varios éxitos, pero de repente me doy cuenta que tengo que lidiar con un montón de personas, con todo lo que eso representa, crear ese espacio, dar un lugar seguro, generar confianza, alentar. Y de repente, ostras, ¿no? O sea, que si no tengo esa formación, qué estresante también debe de ser. Y al mismo tiempo te están midiendo por resultados distintos, es decir, que en muchas ocasiones puedes tener un gran equipo de personas que necesitan de ti en todas esas áreas, ¿no?, y en todas esas capacidades que tú estás diciendo, pero al mismo tiempo se te está midiendo por los resultados que estás consiguiendo en otro ámbito. Entonces es una especie como de pequeño, bueno, no de pequeño, de gran desalineamiento, ¿no?, y de no saber muy bien dónde tienes que poner tu foco. Yo creo realmente que
quiero creer, ¿no? Bueno, de hecho creo, ¿no?, que cuando realmente hay un buen entorno organizacional o de equipo, probablemente los resultados aparecen, ¿no? Y los resultados incluso pueden aumentar y mejorar. Pero necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo para que eso se produzca. Porque muchas veces, si queremos el fast food, toda la parte emocional, de confianza, de crear un lugar seguro, esto todavía no se puede acelerar, no hay una bomba que acelere ese proceso. Entonces, para poder realmente generar un resultado eficiente en equipos, si no damos espacio y tiempo a generar esos nuevos vínculos, no puedes. Entonces, al final terminas utilizando otro tipo de estrategias que no están en absoluto conectados con el mundo emocional o interpersonal o de liderazgo positivo, para poder obtener esos resultados de cara a quien te lo demanda también por arriba, entiendo. Sí, necesitas tiempo, pero necesitas consciencia, ¿no?, previa. También. Es decir, y tiene que haber un interés por parte de la organización, entendida la organización, como tú muy bien decías, Bárbara, por otra parte, como conjunto de personas. Pero bueno, desde el equipo, digamos, de liderazgo de esa organización, tiene que haber consciencia y, digamos, una intención de poner en marcha este tipo de dinámicas. Y luego tener también paciencia, o sea, es lo que yo siempre digo, ¿no?, el binomio de la conciencia y la paciencia. Hay que dar tiempo para que estas cosas efectivamente vayan encajando. Totalmente. Yo creo que al final yo trabajo mucho con familias, ¿no?, y doy cuenta de que muchas veces generación tras generación se perpetúan aprendizajes, ¿no?, y se perpetúan creencias, y se perpetúan a veces también limitaciones, ¿no?, y hábitos. Y creo que esto mismo pasa en las empresas, en las organizaciones. O sea, yo creo que desde arriba se perpetúa una cultura organizacional que muchas veces, generación tras generación, va pasando porque, digamos que, entre comillas, los hijos aprenden de esos padres a repetir mismos patrones y se genera una cronificación, ¿no? O sea, para que yo muchas veces en consulta, yo siempre digo que tengo pacientes que son muy valientes, ¿no?, porque han decidido a veces romper esa dinámica generacional y que sean los primeros en levantar una bandera de valores o de formas de hacer las cosas o de, a nivel emocional, diferente a como a su vez han sido educados sus padres, sus abuelos o tal. Y eso mismo yo creo que es lo que tiene que pasar o lo que está pasando en las organizaciones, ¿no? Claro, justo escuchándote pensaba eso, ¿no? El símil que se puede hacer del sistema familiar al sistema organizacional, que al final se repiten patrones. Tú decías también, ¿no?, el impacto del liderazgo, el ejemplo del liderazgo, se repiten patrones y culturas organizacionales que, bueno, pues que hasta que alguna generación lo rompe o sucede ahí algo que pueda modificarlo, ¿no? De hecho, estaba pensando que antes hablabas mucho, ¿no?, de la pausa y de la necesidad de esa reflexión y de parar. Y no sé si es tu experiencia también con el liderazgo, pero rara vez nos permitimos parar, y no solemos parar nosotros, sino que el cuerpo nos para. De hecho, creo que hay una palabra que no me viene a la cabeza, antes la pensaba, igual la tienes tú en la cabeza, que hay una palabra para como adjetivar lo que es, ¿sabes? Todos los líderes que llega la Navidad, el verano, el fin de semana y se ponen malos. Sí. En el momento que paran. Bueno, eso es el síndrome general de adaptación de Selye, ¿no? O sea, es la última fase, ¿no?, del estrés. O sea, cuando tú paras y el cuerpo, digamos, aparece todas las carencias del exceso de energía que has consumido durante la fase de estrés. Entonces aparece, pues te coges el gripazo del siglo justo cuando llega el fin de semana, o cuando llegan las vacaciones, o te viene un virus, o no, que dices, no me puedo creer justo ahora. Bueno, pues por el desgaste que has tenido previo, ¿no? Eso es, ¿no? O el disgusto de cuando te para por una enfermedad o algo, ¿no? Como que lo llevamos al límite, con lo que es que no sé si no sabemos parar o hasta dónde nos llevamos, ¿no? Estaba pensando cuántos síntomas vemos en nuestro día a día que a mí me saltan todas las alarmas y veo que es para la gente como lo más normal del mundo, ¿no? Y me explico. Dolores de cabeza. No dormir es lo más habitual del mundo, además en el ámbito del liderazgo es como, no, es que duermo 3 horas y... Bueno, y se llega a presumir de ello. Eso es Pero un no es ya montón. que lo normalicemos, sino que es que encima lo ponemos en valor. Eso es. No sé si son relatos o eso, cosas que nos decimos que ya son como muy normales. El dormir poco, el que te duele la cabeza, dolores de espalda, poca concentración, no sé, pérdida de memoria, muchas cosas que vas viendo y es como, pero ¿cómo es posible que estas alarmas no estén saltando? Y nos hemos acostumbrado a verlo como algo normal,
y a que parece que son síntomas normales en la profesionalidad, o sea, o en la profesión, perdón. Bueno, o de la vida, ¿no? O sea, no sé si de la profesión o simplemente que ni te planteas que eso pueda ser un problema, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, has dicho muchos de ellos, ¿no? Muy importantes. Otro que tengo yo muy frecuentemente en consulta es el consumo de alcohol, ¿no? Es decir, a la salida del trabajo... Un vaso de vino todos los días no terminarte, pasa bueno, nada. y un vaso ya es poco, quiero decirte, en comparación con lo que me encuentro, ¿no? O sea, o más de un vaso, más de dos, ¿no? O sea, decir, sin duda son síntomas de que tu cuerpo te está pidiendo un descanso o que te está pidiendo... bueno, pues que regules tu nivel de actividad y de implicación. Porque yo muchas veces digo que si a lo largo del día tú vas como montado en una bici dando pedales a toda velocidad, si tú llegas a casa y levantas los pies del pedal, o sea, esa bici por inercia sigue dando pedales un tiempo, o sea, es decir, no puede parar en seco, ¿no? Entonces, el ser humano necesita un tiempo de desconexión para poder entrar en una fase de descanso y de sueño. Si yo no soy capaz de desconectar, porque eso es uno de los síntomas más frecuentes de estrés, es decir, mentes muy rumiativas, mentes que no paran de darle vueltas al coco constantemente. Y cuando queremos, y muchas personas han aprendido a descansar de esas mentes rumiativas a través de actividades distractoras que tienen que ver con la pantalla o con el móvil. Porque si yo estoy súper acelerado mentalmente y no puedo dejar de pensar en alguna cosa del trabajo, me pongo un juego en el móvil que me mantiene distraído porque no puedo frenar la mente. O sea, lo ideal sería que pudiera tumbarme simplemente a descansar, a tener una charla con mi pareja, a preparar amablemente con música la cena, pero a veces buscamos otro tipo de estimulación, ¿no?, en el proceso. Entonces, claro que son síntomas que hemos normalizado y que sin duda son señales de que hay que revisar, ¿no?, dónde estamos y qué estamos haciendo. Es que no puedo añadir nada nuevo. Quizás una reflexión mientras estaba escuchándote, Bárbara, que a veces, no sé si esto psicológicamente se puede denominar así, que la actividad o el exceso de actividad puede que acabar siendo como adictivo, ¿no? Es decir, es como llega un momento en el que parece que si no estás haciendo algo, incluso aunque no te preocupe, aunque no te esté quitando el sueño, pues digamos de alguna manera tienes la sensación de que te está faltando algo, ¿no? No somos capaces de disfrutar de nuestro descanso, no somos capaces de disfrutar de nuestro ocio. Y no sé hasta qué punto existen estrategias, desde luego, para poder parar esto. Hay un modelo súper interesante que se llama el modelo de Paul Gilbert de regulación emocional, que es súper sencillo, pero que explica esto fenomenal, ¿no? Dice, tenemos 3 grandes esferas a través de las cuales los seres humanos tenemos que encontrar un equilibrio. Un equilibrio no quiere decir que tengamos que dedicarle un 33% a cada una de ellas, sino que tenemos que utilizar cada una de ellas para lo que están destinadas, ¿no? Entonces tenemos la esfera de todo lo que tiene que ver con la amenaza, que es importantísimo, puesto que es lo que nos prepara para atacar o huir en situaciones de riesgo o de peligro, ¿vale?, que es el responsable del cortisol o de la adrenalina. Está el sistema de motivación y de logro, que es el responsable de la dopamina, ¿no?, que es la hiperproductividad. Y luego está el sistema de calma, que es el de la oxitocina. Entonces, ¿qué sucede? Que la oxitocina es el único de los 3 sistemas con capacidad para regular los otros 2. Y la oxitocina y el sistema de calma tiene que ver con relaciones de calidad, de afiliación, de descanso, de conexión, de amor, de compasión. Cuando estamos en el sistema azul, que es el de la dopamina, el de la motivación y el logro, tenemos una sensación de ser con tener superpoderes, ¿no? Me reconozco. Sí, o sea, y te sientes súper guay y como súper energizado. Y entonces las personas que están ahí tienden a convertirlo todo en azul. Es decir, yo me pongo, digo, vale, que el médico me ha dicho que tengo que hacer deporte, pero entonces me meto en una carrera de no sé cuántos kilómetros, de no sé qué, no sé cuántos, que pues hago tenis, pero entonces compito con el vecino porque me meto en una liga. O sea, es como que desarrollamos una incapacidad para evitar el proceso sin tener que lograr un resultado. Estamos como entrenados en estar constantemente buscando el logro, el resultado, y perdemos la capacidad de hacer algo solo por el disfrute del propio proceso, sin apegarnos a ningún resultado, que estaríamos en verde. Entonces, si nos pasamos del rojo, de la amenaza, peligro, estrés, al azul, productividad, al rojo, azul, llega un momento en que el verde estamos tan desentrenados que todas las actividades del verde las terminamos convirtiendo en logros, objetivos, tal, y también las tintamos de azul.
Qué interesante. Y que yo diría que esta perspectiva, bueno, seguramente habrá profesionales en el mundo de las organizaciones y de las corporaciones a las que les suene esto, y no solo les suene, sino que sean expertas en estas dinámicas. Pero no sé hasta qué punto, yo por lo menos no las conozco, hasta qué punto es posible traer a la conciencia a nivel, digamos, consciente este tipo de circunstancias, y además ofrecer herramientas o metodologías o espacios, no sabría decirte Pues exactamente todo el lo que qué, has dicho, para poder o sea, desarrollar todo todo lo esto. que has dicho es lo que es fundamental. O sea, poner conciencia, súper importante, aprender a identificar dónde estás en cada uno de los momentos de tu día, ser más consciente a la hora de construir tu agenda para que haya un equilibrio entre esos tres sistemas y generar dinámicas, formaciones y espacios de diálogo donde poder hablar sobre estas cosas para que también las personas en las organizaciones tengan la posibilidad de reflexionar, entender y ver sus vidas a través de este tipo de estrategias, ¿no? Y de herramientas. Claro, pero fíjate, espacios de diálogo, es que eso es tan importante. Es que antes lo pensaba, digo, pero ¿dónde se habla de estas cosas dentro de las organizaciones? Yo todo el rato lo llevo al mundo de la organización, pero en el fondo es porque es donde lo estoy visualizando. Entonces, con suerte tienes responsables de personas o responsables del área de talento o de recursos humanos que tienen este tipo de debates, ¿no? O que incluso de alguna manera pueden promoverlo a otros niveles. En poquísimas ocasiones te sientas en comités de dirección donde esto sea un tema de conversación que no pase de la pura superficialidad, y en algún caso que no pase incluso hasta de la frivolidad, ¿no?, con la que se trata esta historia. Pero fijaos, os digo algo más. Yo que llevo mucho tiempo trabajando con consejos de administración, es decir, justo el nivel que está por encima, ¿no?, de los comités de dirección, es que esto no está en el debate ni por casualidad, prácticamente. Cuando hablamos de los temas vinculados a personas, casi siempre lo hacemos en términos de cómo atraer al mejor talento, cómo retener o fidelizar al talento que ya tenemos y cómo ser competitivos desde un punto de vista, lógicamente, casi comercial, ¿no?, desde un punto de vista de negocio. Esta conversación, esto que estamos hablando en este momento, es que directamente ni está. Y estaba intentando dar vueltas, ¿no?, a la cabeza y pensar cómo podemos estimular este tipo de conversaciones. Por eso me parece tan interesante, ¿no?, que haya, bueno, momentos como este, ¿no?, donde personas pues como Bárbara puedan tener cabida pues para despertarnos esa conciencia y reflexionar, y donde pueda haber luego líderes que, digamos, de alguna manera sean capaces de, bueno, por lo menos pararse, preguntarse qué estoy haciendo, qué puedo hacer mejor y cómo puedo impactar, ¿no?, en mi entorno. Para mí es la clave, no puedo compartir, vamos, al 100% cada palabra que has dicho, y de hecho es la esencia de que estemos aquí sentados hablando de ello, de posliderazgo, precisamente de poner sobre la mesa este tema, ¿no? El liderazgo siempre lo hemos trabajado como algo muy externo y como algo que aprendemos, pero a largo plazo y para llegar a la profundidad y a los temas que estamos hablando le hace falta un nivel de conciencia muy superior que se trabaja desde el conocimiento de uno mismo, y de eso se trata estas conversaciones, ¿no? Para mí hay una clave: entender mejor nuestro cerebro y entender mejor al ser humano. Si no lo conoces, ¿cómo vas a influir en ello, ¿no? O ¿cómo vas a revisarte si no entendemos ni siquiera dónde están las emociones, qué es el pensamiento, qué es el ser humano, qué es esto que estoy sintiendo, a través de qué tomo decisiones, ¿no? Y antes has dicho algo que me ha parecido también esencial, que es tomar conciencia de ello. Claro, pero tenemos que asegurar que la toma de conciencia se produce, porque vuelvo a ponerme otra vez de ejemplo, ¿no? Y yo tengo la sensación de que hay un momento en mi vida en el que yo empiezo a tomar conciencia de algunas cosas, pero ya está. Entonces, ¿qué ha ocurrido, no? Y por otra parte, ¿y si no me llega el momento de tomar la conciencia? ¿Se puede permitir una organización tener líderes a los que no les llega ese momento? Tenemos que encontrar no solo los espacios de diálogo, que desde luego, sino también los espacios para la acción, ¿no?, para ponerlo en marcha. Y me pregunto, vamos, para todas las personas que nos están escuchando, ¿no?, ¿quiénes pueden tomar esa iniciativa? Mi respuesta, desde luego, sería cualquier persona, desde luego, que tiene
que aspira, ¿no?, a ejercer un liderazgo. Pero ¿cómo hacemos que esto ocurra? ¿Y cómo hacemos que luego se produzcan los contextos y los espacios necesarios para que podamos tener tiempo y recorrido para que las cosas ocurran? Totalmente. Yo creo que cuanto más jóvenes, ¿no? Cuanto más joven sea la persona que recibe toda esta información, más fácil, ¿no?, sería el poder incidir y el poder persuadir en un sentido positivo, ¿no?, de la palabra. Cuanto más años llevemos con una misma dinámica o con una misma estrategia, evidentemente más difícil es por muchísimas razones, ¿no? Primero porque inevitablemente con la edad perdemos muchísima capacidad de flexibilidad cognitiva, o sea, eso es un hecho, ¿no? Y porque te pesa también la experiencia, ¿no? La Toda experiencia. la mochila Y luego que... también yo he observado muchas veces que también hay mucha resistencia a dar cuenta de que te has equivocado, ¿no? O sea, ese insight de repente empezar a formarte, a darte cuenta que hay más maneras de hacer las cosas, hay más formas de llegar al mismo lugar y quizás incluso más atractivas, creo que representa una humildad el ser consciente, el querer dejarlo claro y tomar otro camino, que no siempre es fácil, ¿no? Yo uno de los grandes enemigos que me encuentro muchas veces para el cambio en consulta es que a veces significa, entre comillas, creer que dejas de ser lo que hasta ahora has sido para ser algo nuevo que te parece atractivo, pero que nunca lo has hecho, ¿no? Entonces da un poco de vértigo, ¿no? Es decir, hacer ese cambio, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo que también tenemos que ser conscientes que en el ámbito organizacional, cuando tú te metes en el mundo de la empresa, muchas veces te has formado en una carrera como empresariales o como finanzas o como... Ya hay un casting del alumno que va ahí, que es diferente al que va a Bellas Artes o el que va a estudiar filosofía o el que va a estudiar psicología. O sea, ya hay un casting, evidentemente, ahí diferente. Y ya desde las carreras yo creo que no se da la importancia, la conversación y el espacio para hablar de todo este lado humanista y de lo importante que es para luego llevarlo a las organizaciones. Entonces yo creo que cuanto más jóvenes, toda nuestra juventud reciba todos esos mensajes, creo que va a ser mucho más fácil poder hacer cambios, ¿no?, de alguna manera. Sí, se empieza desde luego por el discurso y desde luego el liderazgo humanista nunca ha estado más de moda que ahora mismo, ¿no? Y hay muchos autores y muchos expertos y expertas, ¿no?, que verdaderamente están trabajando mucho en esta historia. El otro día con un amigo me reía porque hablando de las famosas, voy a volver a citar a Xavier Marcet, lo siento, pero claro, es un referente en sus famosas tribunas, ¿no?, o artículos en la Vanguardia, que dice, es que cada vez que lo leo pienso que están hablando de nosotros, de su organización, ¿no? Y yo le digo, pues a mí me ha pasado lo mismo durante un montón de tiempo. Pues si todos estamos pensando que están hablando de nosotros, ¿no? ¿Por qué no pasamos a la acción, no? Porque claro, él, digamos, Xavier lo que hace es diagnosticar comportamientos que desde luego casi nunca responden precisamente a ese concepto del liderazgo humanista, ¿no? Bueno, pues nada, todos tenemos claro que no estamos ahí, todos tenemos claro que parece que están hablando de nosotros, ¿no? Que nos impide tomar la decisión de dar un paso adelante y decir, pues venga, vamos a ver qué podemos hacer. Para mí la buena noticia, que me voy encontrando lo que tú dices, ¿no?, que el liderazgo humanista cada vez parece como que estamos más alineados. En mi día a día trabajando con las organizaciones, al final veo que sí apetece trabajar el liderazgo desde el punto de vista de conocimiento de uno mismo, apoyarnos mucho en la psicología, en la neurociencia, en la filosofía, en muchísimas disciplinas que nos ayudan precisamente a ir a la esencia, a la raíz del ser humano y de ahí crear sistemas bonitos, sistemas que funcionan. La información, ¿no?, que recibimos nos está despertando, ¿no? O sea, nos está despertando, nos está haciendo ser más conscientes, ¿no? Había seguro que la habéis conocido alguna vez, que Carl Rogers, ¿no?, hablaba de la sombra, ¿no?, y que me parece que es un concepto precioso, ¿no? Y que lo que viene a decir es nos pasamos la primera mitad de nuestra vida metiendo cosas debajo de la alfombra o en el sótano, ¿no?, y poniendo en el escaparate donde todo el mundo mira nuestras cualidades más bonitas, ¿no?, o lo que consideramos que va a ser mejor aceptado, ¿no?, nuestro éxito, nuestra belleza, nuestro tal.
Y todo lo que no, para abajo, ¿no? Para el sótano, para el sótano. Y de repente llega un día que dices, bueno, tengo el sótano, o sea, tengo el sótano. ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo tengo el sótano? ¿No? ¿Cómo tengo el sótano? O de repente dices, oye, es que a lo mejor mi capacidad para descansar, para parar, para poner límites, está en mi sótano. Y de repente llega una edad en que dices, es que necesito sacarlo del sótano. Voy a bajar a por esto al sótano. Y subes con algo. Y a los 2 meses voy a bajar a por esto al sótano. O sea, y empiezas a sacar cosas del sótano que metiste en tu juventud, que de repente empiezas a ser consciente de que no son malas, que son lo que te da equilibrio. O sea, hablando de reequilibrar. O sea, hay que bajar al sótano. ¿Qué he metido en el sótano? ¿Mi capacidad para descansar? ¿Para no hacer nada? ¿Mi capacidad para empatizar? ¿Ser valiente para atreverme a hacer lo que conecta con mis valores? Pues venga, baja al sótano. Vete subiéndolo, porque con lo que ya eres y todo lo que tienes en el sótano, vas a encontrar un equilibrio, ¿no? Y yo creo que ese camino, a partir de cierta edad, si tienes parte de crecimiento personal, va saliendo solo. Yo no paro de ver gente que va bajando al sótano y va subiendo cosas. Al menos yo me dedico a esto, ¿no? A darle las llaves del sótano. Estamos de mudanza todos. Yo estoy todo el día bajando al sótano, me doy cuenta. Ahora no lo había pensado, pero escuchándote me doy cuenta de que sí, en eso estamos. Totalmente. Y una última pregunta, por si me arrojáis luz y sobre todo porque estoy oyendo muchas descripciones de ello y demasiado ruido. ¿Qué es para vosotros la seguridad psicológica? Porque he oído de todo y creo que vendría súper bien definirlo bien. Que empiece la experta. Vale. Según vosotros, no es un entorno de nada, seguridad psicológica. O sea, que lo que viene a ser lo que de toda la vida de Dios ha llamado un lugar seguro, ¿no? Básicamente. Para mí, un lugar seguro tiene que tener 3 pilares fundamentales. Y es, 1, que sea un espacio donde los demás sepan regular sus emociones de forma constructiva. El estrés, la ira, la frustración, la alegría. Y que yo aprenda a regular mis emociones. Ese es el primer pilar. El segundo es conexión. Es muy importante que nos veamos. Es decir, que sepamos quiénes somos cada uno, qué necesitamos. ¿Necesitamos más agua, más sol? Yo crezco más con la sequedad, como una planta. O sea, saber dónde yo florezco, dónde yo vibro, dónde puedo poner y utilizar mis fortalezas, mis capacidades, o sea, conexión, importante. Y el tercero, exploración. Un espacio lo suficientemente seguro para sentir que estoy a salvo, que me van a cuidar, que no va a haber maldad, hostilidad o cosas raras a mis espaldas, pero que va a haber también un espacio donde me van a empujar y dar un poco de libertad para que yo pueda explorar y crecer a nivel individual como profesional. Y yo creo que esos tres puntos para mí son fundamentales. Qué maravilla. ¿Verdad? Pues si es que tuviésemos una cultura organizacional así. Lo ha expresado fenomenal. Yo te diría, claro, de una manera, digamos, más intuitiva, más de gut feeling, ¿no? Te diría que sería para mí un espacio de seguridad psicológica para mí, porque luego te diré las dificultades que tengo para generar ese espacio a los demás, pero hablando de mí mismo, pues un espacio donde yo pueda ser yo mismo, donde me sienta, voy a utilizar un verbo que has usado tú, ¿no? Cuidado en el sentido de no necesariamente las personas tienen que estar de acuerdo conmigo, pero digamos donde no me sienta especialmente juzgado, donde tenga un cierto grado de autonomía, donde pueda expresar mi mejor versión y también a veces mi peor versión, porque lógicamente no todos los días estoy especialmente inspirado. Ese sería, digamos, un poco de alguna manera el entorno que yo necesito para sentirme en un entorno de seguridad psicológica. Yo a veces siento que esto me lo he construido yo más de lo que me lo he encontrado, ¿no? Y quizás a lo mejor ahí pues yo ponga algunas barreras que no sé muy bien esto cómo habría que gestionarlo, pero esto Bárbara ya me lo explicará. Luego te ayuda, después. Bárbara. Luego tiene ya la respuesta. Precisamente por eso es algo, fíjate, que me preocupa siempre que he liderado equipos, o por lo menos de unos cuantos años a esta parte, ¿no? Cómo asegurarme de que yo, al menos en mi responsabilidad como líder, soy capaz de dar un espacio de seguridad psicológica a las personas que están conmigo, ¿no? ¿Cómo consigo no apantallar precisamente
la mejor versión de las personas que trabajan conmigo, ¿no? Que a veces, digamos, mi ímpetu y mi manera de expresarme y mis ganas de compartir mi punto de vista no acaben limitando, lógicamente, el brillo, ¿no? Y la expresión de otras personas. Entonces, en esa especie como de pequeña paradoja, pues me debato constantemente. Sí que he observado con el paso del tiempo que cada vez creo que lo consigo más. No sé si hay una metodología detrás, pero sí que como hay una intención y una conciencia, que era de lo que hablábamos antes, y hay una práctica, pues lo vas consiguiendo. Pues me ha encantado escuchar estas últimas reflexiones, porque además iba a decir yo a mi libro, que no sé por qué yo a mi libro, pero es que escuchando se está diciendo, es que es un pasenisean, o sea, es crear ese espacio para ser, no solo para hacer, y Eso no es. solo para dar espacio a los egos, sino poder ser, Eso es. ya sea con la ira, ya sea con el amor, ya sea con lo que vengas ese día, pero dejar que eso suceda en un espacio de seguridad y confianza. Totalmente. Ya haremos un capítulo del ego. Pues ahí le vamos a echar 5 horas por lo menos. Muchísimas gracias a Un los dos. placer. De verdad un placer hablar con vosotros y estos temas que sé que nos apasionan a los tres. Y bueno, y despedirme también de todos nuestros oyentes, que sin vosotros no sería posible, y que os esperamos en el próximo episodio. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Antonella. Gracias.